del régimen, que por cierto hoy pareciera que entre las disputas y las vendetas que hay entre los rojos rojitos han sido detenidos desde el presidente interino de Citgo hasta directivos de ellos, demostrando todo lo que viene ocurriendo y venimos denunciando en esta importante empresa. 9.000 millones que estamos dejando de percibir por la baja petrolera de producción, 9.000 millones de importación de gasolina producto de la incapacidad de esa gerencia para administrar correctamente las refinerías. Y no hablemos de la investigación que debe hacerse sobre el manejo oscuro de la entrega de las refinerías, sobre el manejo oscuro de los distintos componentes de nuestra empresa que también obviamente generan pérdidas a la nación. Esta es la situación de nuestra empresa petrolera hoy en día y eso es una señal muy clara de por qué el país hoy no tiene los recursos necesarios para poder asumir la grave crisis económica y social, y por eso nosotros hoy presentamos un acuerdo donde solicitamos se tomen medidas para que nuestra empresa petrolera vuelva a ser una empresa transparente, productiva y que permita que siga siendo pulmón para el crecimiento y para sacar a Venezuela de la crisis en la cual vivimos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Jorge Millán, por la introducción y todas las cifras presentadas para este debate. A continuación habla el diputado Carlos Valera. Aló. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Nosotros, en el caso de la industria petrolera, estamos frente al mejor ejemplo de cómo el modelo económico, el modelo político y el modelo gerencial del gobierno de Maduro y de su antecesor se convierte en una fábrica de ineficiencia y de corrupción. Se convierte en una enorme maquinaria de corrupción que termina acabando con cualquier elemento de racionalidad. Solamente les voy a colocar un pequeño ejemplo. Una gandola, óigase bien, de combustible de 91 octanos cuesta 36.000 bolívares, ¿ok? Y el salario mínimo de los venezolanos integral está ubicado en este momento en 456.507 bolívares. Si ustedes se toman la aritmética sencilla de dividir el precio de la gandola entre un salario mínimo, resulta que con el salario mínimo cualquier venezolano puede comprar 12,6 gandolas de combustible de 91, es decir, cada gandola de 36.000 litros. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurre esto? Algunos dirán, no, es que el gobierno populista quiere que los venezolanos compren 12,6 gandolas de combustible con un salario mínimo y porque, bueno, ellos son populistas y efectivamente tienen un amor enfermizo por el pueblo. Pero no, señores, ahí lo que ocurre es lo siguiente, ese precio lo colocan así porque todo se va para el contrabando de extracción y todo termina entrando a los bolsillos de esos corruptos jampones, delincuentes que nos demuestran a nosotros que el único imperio que ha acabado con la economía venezolana, con la calidad de vida de los venezolanos, es la corrupción y el modelo de estos ampones que hoy nos gobiernan. Esa es la verdad. Miren, para el año 1970, escúchese bien, la producción petrolera venezolana llegó a estar en 3.6 millones de barriles de petróleo día. Para el año de la nacionalización, 1976, porque estos ignorantes creen que ellos fueron los que generaron el agua tibia y ellos fueron los que inventaron la nacionalización. Mentira, eso se hizo en la democracia representativa, punto fijista, como la quieran llamar. Para el año 1976, con todo el problema que implicó la nacionalización, que se generó esa transición en donde unas empresas se iban y otras se venían, el tema de la incertidumbre, sin embargo, la producción petrolera fue de 2.3 millones de barriles con todo ese tema angustiante de la nacionalización. Bueno, hoy nosotros nos encontramos con una producción que escasamente llega a 1.900.000 barriles. Esa es la verdad. Pero además nos encontramos también con una situación en la cual ese
de 1,9 millones de barriles, una gran parte ya está comprometida con el imperio chino, con el imperio ruso, en fin, ya fue vendida. Nosotros estamos frente a la calamitosa situación de que el gobierno de Nicolás Maduro puede efectivamente matar la gallinita de los huevos de oro que es PDVSA, y los venezolanos no se lo podemos permitir. Hoy en día la deuda de PDVSA supera los 40.000 millones de dólares. En el 98, cuando llegó Chávez, no llegaba a 4.000 millones de dólares. Pero además también es importante que los venezolanos tengan claros que uno de los principales elementos de la hiperinflación venezolana es ese mecanismo perverso que generó el Banco Central de PDVSA, el Banco Central de Venezuela y PDVSA, según el cual cada vez que PDVSA necesita bolívares, el Banco Central de Venezuela le da unos pagarés y aumentan la masa monetaria de manera exponencial, de manera terrible. No hay control sobre ese aumento de la masa monetaria y se traduce en una inflación que, como todos sabemos, este año puede cerrar por encima del 1.400%, y si no tomamos correctivos urgentes, el año próximo va a cerrar por encima de 4.000%. Es decir, estamos en niveles de hiperinflación. El pueblo venezolano ha visto, horrorizado, cómo la industria petrolera desaparece, cómo la industria petrolera venezolana ha sido completamente quebrada. Repito, el único imperio que ha destruido nuestra industria petrolera se llama la corrupción y el modelo anacrónico de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos que explicarle a la gente este problema. Nosotros tenemos que proponer un plan alternativo, y por eso estamos absolutamente de acuerdo con lo que plantea, valga la redundancia, el proyecto de acuerdo. Debe eliminarse el tipo de cambio ese artificial de 10 bolívares que solamente alimenta la corrupción. Debe abrirse a la inversión privada, PDVSA, debe acabarse con tantos controles. En fin, debemos ir a un modelo económico racional que permita que la economía genere precios, que genere incentivos, que el que quiere invertir invierta, que el que quiere estudiar estudie, y que no haya esta enorme hiperinflación. En un país como Venezuela, donde el 93% aproximadamente de los ingresos dependen de la industria petrolera, si la industria petrolera se distorsiona y genera hiperinflación y genera un caos en la economía, eso se va a traducir en un caos para toda la sociedad. Muchas gracias, colega presidente y colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Carlos Valero, quien aún discute en este segundo tema del orden del día, que tiene que ver con la corrupción en la estatal PDVSA. Vamos a seguir escuchando parte de las intervenciones desde el Parlamento venezolano en Caracas. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. Era orgullo de cada venezolano, una empresa que le traía felicidad, bienestar, desarrollo y crecimiento a nuestro país. Hoy PDVSA es el símbolo de la ineficiencia, de la incapacidad, de la corrupción. Hoy PDVSA es una caja negra donde nadie sabe a ciencia cierta lo que ahí sucede. Hoy, nuestra gente, que en años anteriores podía obtener beneficios a través de obras, de desarrollo, de labores sociales, hoy nuestra gente de nada le sirve lo que se produce en la industria petrolera. ¿Cuánto se producía anteriormente y cuánto se produce hoy? Al pueblo venezolano no le sirve absolutamente de nada, solo le sirve a los gerentes que están frente a la industria para enriquecerse ellos. ¿Cuánto producía la industria petrolera hace unos años con poco personal y cuánto produce la empresa petrolera, la industria petrolera hoy con una alta nómina, pero que solo esa nómina es para mantener activistas políticos? Hoy nuestra empresa, y de donde yo vengo, por ejemplo, de Monagas, que es uno de los primeros productores de petróleo del país,
y el primer productor de gas de Venezuela, nuestra gente tiene que hacer una cola para comprar una bombona de gas, porque todo el gas lo botan. Pero además, todo ese gas lo que trae a nuestro pueblo es contaminación. Nuestro estado hoy tiene uno de los altos índices más altos del país en materia de contaminación y en materia de lo que tiene que ver con la salud y las infecciones respiratorias, producto de esa quema indiscriminada de gas y que no le llega absolutamente nada al pueblo. Todos conocemos que la industria petrolera hoy está su infraestructura en abandono, que nuestra industria petrolera hoy no tiene mantenimiento. Y debido a la falta de mantenimiento y debido a la falta de inversión, por supuesto que no puede producir lo suficiente para darle riquezas a la nación, más que darle riquezas a los funcionarios que ahí laboran. Hoy nuestra industria PDVSA se dedica a las campañas políticas. ¿Quién no sabe que de ahí pagan los puntos rojos? ¿Quién no sabe que de ahí sale toda la logística para las campañas electorales del partido de gobierno? En este mismo lugar hemos denunciado ante la opinión pública venezolana lo que ahí en PDVSA sucede, pero no toman correctivos en el asunto. Hace unas cuantas semanas atrás vimos al fiscal general de la República diciendo, el ilegítimo por supuesto, diciendo que había unos gerentes que estaban siendo investigados y donde le dictaban medida privativa de libertad a algunos gerentes. Caramba, 15 años después se dieron cuenta que estos gerentes están acabando con nuestra industria petrolera. Y creen 15 años después que el pueblo se va a chupar el dedo, que son ellos los que vienen a salvar la industria petrolera, cuando fueron ellos mismos responsables de la quiebra de nuestra industria, cuando fueron ellos mismos responsables de la corrupción de nuestra industria. ¿No será que 15 años después quieren sacar a unos gerentes que ya se cansaron de robar y de acabar con nuestra industria y colocar unos gerentes nuevos por compromisos que tienen dentro del PSUV para que sean ahora estos nuevos que terminen de robar y quebrar a nuestra industria? Porque ¿quién se puede creer que de tantas denuncias, que cualquier niño en cualquier pueblo sabe cómo vive un gerente, cómo derrochan recursos, cómo derrochan dinero, pero no lo sabían los altos funcionarios del régimen? ¿Es que acaso que el pueblo que hoy anda saqueando en las calles, cuando hoy venía en la vía de Monagas a Caracas, 3 saqueos en la vía, se presentaron la gente saqueando los camiones de alimentos porque tienen hambre, mientras los gerentes de la industria petrolera robándose el petróleo, desviándolo, no declarando la producción real de nuestra industria, para ellos vivir como hoy viven, como hoy se dan los lujos, y el pueblo viviendo muy mal, el pueblo pasando hambre y necesidad? Pues si bien es cierto que el alto gobierno no le presta atención a esto, porque son cómplices unos con los otros, porque dejan que acaben con nuestra industria, porque a raíz de acabar con nuestra industria es que hoy no hay medicamentos en los hospitales, porque a raíz de acabar con nuestra industria petrolera que le daba riqueza a la nación, hoy nuestra gente no cuenta con los servicios públicos básicos como del agua o la recolección de la basura, porque el país está quebrado, y PDVSA, que le daba recursos a la nación, hoy por supuesto no se los da. Como estos funcionarios no se dan cuenta de esto, lo que hoy vivimos, entonces usted, que me está viendo, que me está escuchando, que tiene que tomar correctivos. El pueblo no puede seguir siendo cómplice del desastre de PDVSA, porque cada vez que el pueblo sale y vota por los candidatos del partido del gobierno, se están prestando para la complicidad de estos hombres y mujeres. Por lo tanto, el pueblo tiene que empezar a tomar correctivos y tiene que empezar a tomar conciencia y a entender que es una responsabilidad de nosotros, que
esto no siga ocurriendo, y solo lo podemos resolver en el momento que tenemos la oportunidad de tener el voto en nuestras manos para lograr el cambio en nuestro país y que volvamos a tener una industria de crecimiento, de prosperidad, donde le dé bienestar y satisfacciones y desarrollo al pueblo venezolano. Y eso va a venir muy pronto, porque esta Asamblea Nacional, porque la unidad está trabajando para lograr los cambios en nuestro país. Así que necesitamos de ustedes, el pueblo, para que nos sigan acompañando, para que nos ayuden a lograr los cambios, para que no sigan ocurriendo estos desastres que ocurren en PDVSA, que traen a la quiebra del país y de cada uno de nosotros como ciudadanos, porque obtenemos muy malas condiciones de vida. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Piero Marún. Gracias por sus palabras. Para finalizar este punto, el diputado Francisco Sucre tiene el derecho de palabra. Adelante. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. El debate que hoy estamos dando en esta Cámara es de suma importancia para la economía del país. Estamos hablando de la columna vertebral de la economía de Venezuela, que ha sido sometida no solamente al profundo proceso de corrupción que todos conocemos, que por cierto fue ya revelado, porque es tan grande ese proceso de corrupción que este fiscal ilegítimo nombrado por la Asamblea del PSUV disfrazada de constituyente tuvo que salir a decirle al país que han sido detenidos 50 gerentes de la industria petrolera, entre los cuales hay 6 de alta jerarquía. Ese proceso, que bien dice el acuerdo, el tema de la producción y el tema de la deuda, es lo que ha aniquilado definitivamente a la industria petrolera. En el mes de octubre, la producción petrolera de Venezuela tuvo su producción más baja en casi 30 años, 1.865.000 barriles, cifras de la OPEP. La producción petrolera venezolana, el año que más baja estuvo fue en el año 89, 1.900.000 y pico barriles. Y este mes de octubre, que recién termina, es la más baja en casi 30 años. Eso que ha originado que países de la OPEP, como Irak, estén en estos momentos supliendo los compromisos petroleros de Venezuela, que por cierto estamos por debajo en 109.000 barriles de petróleo en lo que es la meta OPEP, nuestra cuota OPEP. Y países como Irak están supliéndole a los Estados Unidos de Norteamérica 200.000 barriles diarios y 80.000 barriles a la India, por ejemplo, porque Venezuela ha incumplido, porque hemos bajado la producción petrolera. Nosotros hemos dejado de producir en una década 1 millón de barriles, más de 1 millón de barriles de petróleo se han dejado de producir en una década. Esa década la podemos bautizar como la hora loca de PDVSA, en donde se manejaron los ingresos más altos por ingresos petroleros que fueron absolutamente malbaratados y sometidos al festín de la corrupción. Y esa corrupción y esa ineficiencia hoy los venezolanos están pagando el costo, porque los debates que hemos dado aquí en materia social tienen todos un origen transversal, que es el desastre en el que han hundido a la industria petrolera. Venezuela, durante estos 17 años de gobierno, ha dejado de producir un 35% de lo que estábamos produciendo, porque en el año 98 la producción petrolera de Venezuela fue de 3.2 millones de barriles y hemos dejado de producir un 35%, y en ese mismo periodo países como Brasil han aumentado su producción petrolera en 150%, Colombia 40%, en el mismo periodo en que este país petrolero ha dejado de invertir y ha dejado de desarrollar su industria petrolera. ¿Y eso qué quiere decir? Que siendo un país de la OPEP, países no OPEP como Brasil, que está produciendo 2.500.000 barriles, están conquistando los mercados que originalmente eran de Venezuela. Se está haciendo un daño gravísimo al país. La nómina de PDVSA ha aumentado en 140.000 empleados. Oigan esta cifra, colegas diputados. 140.000 empleados tiene hoy PDVSA. Mientras un litro de gasolina en Colombia cuesta $2.2, aquí no cuesta ni un centavo. Lo decía el diputado que me antecedió. Se pueden comprar con un salario mínimo 12 gandolas de gasolina. Y en ese escenario hemos bajado significativamente la producción. Y eso es producto de la ineficiencia, de la falta de inversión, porque desaprovechamos esa década de los precios del barril de petróleo a un promedio de $100 el barril,
y hemos dejado entonces de invertir y hemos dejado de producir el crudo que deberíamos estar produciendo para apalancar el desarrollo de nuestro país. Por eso, ciudadano presidente, colegas diputados, yo creo que este tema de la destrucción sistemática de la industria petrolera, que la han endeudado como nunca en la historia. Desde el año 2005, colegas diputados, la deuda de PDVSA financiera era de 3.000 millones de dólares. Hoy, en el año 2016, esa deuda ascendió a 47.000 millones de dólares. Estamos hablando de un aumento del 1.350% en la deuda financiera de PDVSA, y a eso hay que sumarle más de 10.000 millones de dólares que se le deben a los proveedores, a los socios de la faja petrolífera del Orinoco, que por cierto ha sido un gran fiasco, porque aquí se anunció con bombos y platillos una producción en distintos proyectos en la faja de 1 millón de barriles, y hoy estamos produciendo escasamente 100.000 barriles de petróleo en esa faja petrolífera del Orinoco. Y esa deuda financiera de PDVSA es la que tiene a Venezuela a las puertas hoy de un default financiero. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a renegociar la deuda externa de este país cuando nuestro principal ingreso en divisas proviene del petróleo y hemos aniquilado la producción petrolera? ¿Qué le vamos a decir a los acreedores de más de 180.000 millones de dólares que han deudado este gobierno irresponsable al país para poder sentarnos en una mesa y renegociar una deuda cuando no estamos produciendo absolutamente nada? Fíjense ustedes la magnitud de la crisis que estamos confrontando, porque ¿cómo vamos a pagar los compromisos? ¿Qué le vamos a decir a esos acreedores? ¿De dónde van a salir los dólares para repagar esos 180.000 millones de dólares? Por eso, señor presidente, la transformación significativa de la industria petrolera es imperativa en Venezuela. Venezuela necesita subir su producción petrolera significativamente en las próximas 2 décadas, y para eso se necesita inversión y para eso se necesita gerencia pública eficiente al frente de esa industria petrolera. Así que nosotros queremos apoyar muy firmemente este acuerdo y dejar claro, señor presidente, que el tema petrolero es un tema de vital importancia. El manejo de nuestra industria petrolera es de vital importancia. Y por último, le quisiéramos recomendar a ese fiscal ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente que revise el informe de la Comisión de Contraloría de este Parlamento, que estableció un desfalco de más de 11.000 millones de dólares a la industria petrolera en manos de Rafael Ramírez y toda esa mafia que él instauró en PDVSA, porque Rafael Ramírez es la cabeza de esa mafia, pero este fiscal ilegítimo no dice nada de Rafael Ramírez. Están persiguiendo un poco de gerentes, pero todos esos gerentes respondían a la mafia de Rafael Ramírez. Así que revise, señor fiscal ilegítimo, ese informe que presentó aquí Freddy Guevara cuando era presidente de la Comisión de Contraloría, en donde se establecieron todos esos casos de corrupción. Muchísimas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Francisco Sucre. Ciudadano secretario Ciro, dar lectura, por favor, al acuerdo que está presentado por Secretaría, por favor. Acuerdo sobre la situación de Petróleos de Venezuela, su endeudamiento y su producción. Considerando que el mal manejo de Petróleos de Venezuela durante la gestión socialista ha llevado a que Venezuela se encuentre frente a la crisis económica más grave que se haya vivido en su historia republicana, en la cual este año 2017 más de 300.000 niños pueden morir de hambre, donde 8 de cada 10 niños sufren de deficiencia en su alimentación, en la cual 9 de cada 10 familias se privan de alimentos básicos para la subsistencia, donde solo el 10% de los venezolanos tiene acceso a los bienes que conforman la canasta alimentaria del SENDA, donde una familia apenas alcanza la cuota de 5.000 calorías diarias. El Producto Interno Bruto ha caído más del 40% y los ingresos reales más del 50% en los últimos 5 años, donde la escasez de productos básicos supera el 77,6% y la inflación solo en lo que va del año alcanza el 825,7%. Todo esto según cifras emanadas de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de esta Asamblea Nacional, considerando que PDVSA, la máxima fuente de ingresos que tiene la nación, produce a duras penas 1.800.000 barriles diarios en constante y rápido declive debido a la desinversión y la malversación de los fondos que debieron ser usados para el cumplimiento de sus planes
y que utilice el 90% de sus ganancias para pagar las deudas contraídas por esta. Considerando que PDVSA se encuentra en bancarrota y que el Banco Central de Venezuela está financiando el déficit de la empresa, creando bolívares que incrementan los precios de los bienes y servicios de la población, considerando que la deuda externa de PDVSA era para 1998 de 4.000 millones de dólares y que para el día de hoy es de 45.000 millones de dólares, 28.941 millones de dólares en principal y 26.330 millones de dólares en intereses, sin contar deuda a proveedores, notas promisorias y dividendos a sus socios, y que los pagos de servicios de deuda solo profundizan la crisis de la empresa, por cuanto la estrategia seguida por el gobierno para pagar sus acreencias está basada en la liquidación de activos y patrimonios de la empresa, refinerías, reservas petroleras y gasíferas en condiciones desconocidas por la población. Considerando que lo anterior es consecuencia directa de las políticas fracasadas de este gobierno en materia energética, que controla con un brazo férreo la economía mediante expropiaciones y regulaciones que en la mayoría de los casos son superfluas e innecesarias, que confisca la empresa privada en nombre del socialismo, destruyendo la producción petrolera nacional, suplantándola por importaciones de productos que el pasado eran excedentarios en la industria, como el caso de la gasolina y petróleo liviano, y que la politización y la desinversión generalizada en la industria petrolera, producto de un marco legal promovido para fomentar el latrocinio que ésta ocurre y que ha propiciado una continua diáspora del capital humano altamente calificado, acuerda, primero, solicitar al Banco Central de Venezuela y al Ejecutivo Nacional abandonar el actual régimen cambiario para que se generen incentivos para la inversión petrolera y se detengan la escalada del dólar en el mercado negro, así como el financiamiento de PDVSA por parte del Banco Central de Venezuela. Segundo, solicitar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo revisar los excesivos controles que regulan la operación de la empresa petrolera y gasífera, especialmente en la que procura el suministro, contratación de personal y comercialización de los bienes producidos, por cuanto generarán innecesarios cuellos de botella que obstaculizan la producción y la desinversión y desincentiva la inversión. Tercero, solicitar a dicho ministerio presente a la Asamblea Nacional un plan para elevar la producción petrolera de manera que la empresa pueda hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas con socios y acreedores, con un listado bloques petroleros y gasíferos a licitar y bajo qué condiciones serán ofertadas. Cuarto, se oficia al Ministerio Popular del Petróleo y a PDVSA que informe a esta Asamblea Nacional sobre el estado actual de todos los bienes adscritos a estos órganos a los fines de verificar la propiedad de los mismos, en vistas de los múltiples rumores que circulan en relación a la venta de activos y otorgamiento de bloques sin licitación para pago de deuda, los cuales son propiedad de la nación y solo podrán ser otorgados o vendidos con la autorización de esta Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas los 21 días del mes de noviembre de 2017, años 206 de la independencia y 157 de la Federación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a someter a consideración de la plenaria el acuerdo leído por Secretaría, que tiene cifras verdaderamente importantes y alarmantes de cómo la industria petrolera se ha destruido en producción, en deuda, en crecimiento de nómina y por lo tanto en ingresos para el pueblo venezolano. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo leído por Secretaría, vamos a hacerlo con la señal de costumbre, por favor. Aprobado por unanimidad. Quiero dar las gracias a todos los que intervinieron en este punto y antes de cerrar la sesión, designar la comisión que va a tratar el tema relacionado con malaria, difteria y la reaparición de estas enfermedades relacionadas con la pobreza, que estará entonces compuesta por el diputado Luis Silva, el diputado Freddy Valera, el diputado Rashid Javed, Olivia Lozano, Francisco Sucre,